Conecta, lidera, crece. Bienvenidos a Nexus On Air, el punto de encuentro entre quienes sueñan en grande y quienes hacen que las cosas pasen. Soy Alejandra Rodríguez y esto acaba de comenzar. Bienvenidos a Nexus On Air, donde las conexiones impulsan ideas con alma. Hoy vamos a explorar un terreno fascinante, la intersección entre la tecnología, la salud y el liderazgo con propósito. Nuestra invitada lleva más de 15 años en el mundo de la salud digital, transformando hospitales en espacios más humanos, eficientes y seguros. Cree que la innovación debe nacer del corazón y no solo del código, y que la inteligencia artificial puede ser una gran aliada si está bien pensada. Hoy conversamos con Adriana Urrea. Bienvenida. Hola Alejandra, buen día para todos. Muy bien, pues estamos deseando de conocerte un poquito más, así que vamos a comenzar con la sección número 1 de nuestro programa. Sección 1. Conecta en 5. Una idea, una historia o una mirada que despierta tu liderazgo interior. Adriana, bienvenida. Me encanta cómo hablas de escuchar antes de diseñar y de crear soluciones desde el corazón. Quiero empezar por ahí. ¿Cuál fue el momento en que entendiste que la tecnología podía humanizar en lugar de alejarnos? Bueno, entonces, Alejandra, llevo más de 18 años en salud. De base, soy enfermera y tener este conocimiento clínico y este conocimiento asistencial ha hecho que al aplicarlo a la tecnología entienda y comprenda de primera instancia que no es tanto humanizar la tecnología, sino cómo yo voy a poner este servicio y estas herramientas en base a lo que es más necesitado hoy en día y es el paciente, entender ese dolor del paciente, entender ese proceso clínico asistencial y poder evaluar o poder identificar cómo esas herramientas de inteligencia artificial o de tecnología en la actualidad nos sirven para poder integrar y para poder mejorar la atención en esos servicios. Realmente el impacto y lo mejor que podemos dar de nosotros a nivel tecnológico es que esto llegue y le realice o le minimiza a un paciente una demora en una atención de salud, le minimice un proceso y que realmente entender que nosotros, a diferencia de los otros mercados o de los otros nichos de mercado como como software para bancarios, entre otros, nosotros tenemos lo más delicado que es el cuidado de la salud humana. Esta es la base fundamental para entender que el propósito de la tecnología en salud es un propósito único, a diferencia de los demás. Efectivamente, yo creo que es innegociable, ¿verdad? La salud no se negocia por encima de ninguna tecnología ni de ninguna inteligencia artificial, ¿verdad? Así es. El principio número 1, el cuidado del ser humano. Exactamente. Has trabajado, como bien dices, durante años en salud digital también. ¿Cuáles son las necesidades emocionales y humanas que más te han marcado desde ese espacio? Bueno, para mí el poder tener un contacto, si bien sabemos en el mundo digital y en esta era tecnológica, las personas técnicas a nivel de desarrollo, informática, ingenieros, arquitectos y demás que nos acompañan en todo este enriquecimiento de tecnologías en salud, requieren en algunos momentos de una otra forma, no tienen esas habilidades o esos skills de poder evaluar lo que hay al otro lado de la persona. Entonces, para mí una de las necesidades más potentes es poder acceder o poder entregarles a ellos ese conocimiento de lo que es el cuidado de la persona, de lo que a diferencia, como mencionaba anteriormente, de otros mercados o otros nichos, necesitamos saber cuáles son las necesidades de las personas que están del otro lado, que están esperando una fórmula médica, que están esperando un diagnóstico asertivo para poder integrar las tecnologías. Para mí esa es la necesidad emocional y humana más importante acá, poder integrar ese sentimiento, poder integrar que estamos trabajando para pacientes, que estamos trabajando para seres humanos que están necesitando una atención en urgencias, que están necesitando un medicamento, un cuidado paliativo y que las tecnologías que estemos creando estén pensadas siempre en eso, en el paciente que está del otro lado, en el usuario que está del otro lado utilizando esta herramienta. Qué bien. Y hay una frase que me gusta mucho leyendo, ¿no?, tu biografía, todo lo que tú haces,
¿qué significa para ti conectar personas, datos e ideas? ¿Y por qué es más que una frase bonita? Bueno, ¿qué significa para mí poder conectar un proceso? Todo nace a partir de un proceso. Para todo en la vida tenemos un proceso, en cualquier actividad que ejecutemos en el día a día tenemos un proceso, una rutina establecida. Para mí el conectar esos datos y esas herramientas a esas personas es conectar un proceso completo. Es poder identificar la raíz de esa necesidad, qué proceso podemos ejecutar o mitigar o subsanar para poder entregar herramientas que realmente aporten y que conecten. Para mí el conectar y esa frase nace del proceso, de poder definir un proceso, de poder especificar cuál es el comportamiento de un proceso, cómo puede ayudarnos un proceso hoy a mejorar en cualquier rama, en cualquier, no solo en la salud, sino en cualquier actividad que hagamos en el día a día. Efectivamente, los procesos de transformación que pasan las personas en todos los momentos de su vida, ¿verdad? Tanto en la salud como en el trabajo, como en el crecimiento personal. Realmente todo es un proceso, es un paso a paso, como yo le llamo. Yo intento cambiar el poco a poco por el paso a paso, Así porque es. poco a poco, ¿verdad? Significa como carencia, como escasez, pero el paso a paso significa avance. Entonces, este proceso paso a paso es súper importante y estar acompañados con personas como tú, ¿verdad? Expertas, especialistas en el tema de la salud y conectando la salud con lo digital. Bien, me parece súper importante todo lo que haces. Y ahora vamos a hablar en nuestra sección 2 un poquito cómo encajamos todo esto con el tema de las finanzas. Vamos a la sección 2 de nuestro programa. Sección 2. Finanzas sin filtro. Decisiones reales, conversaciones valientes y dinero con propósito. Muchas veces cuando pensamos en innovación tecnológica pensamos en presupuesto, en inversiones, en ROI, pero en tu caso también hablamos de impacto real en la experiencia humana. ¿Qué desafíos financieros enfrentan los proyectos de innovación en salud cuando buscan ser humanos y no solo eficientes? Bueno, acá con el tema económico y financiero realmente tienen un impacto gigante porque si bien sabemos a nivel mundial, todo el área de la salud tiene, por ejemplo en Colombia, tiene varios desafíos financieros. Hoy en día hay una crisis financiera en el ámbito de la salud aquí y en el mundo. Entonces acá sí hay un desafío muy importante y es poder adecuar esos programas, esas herramientas que se van generando para utilizar en el servicio de la salud y poder impactar financieramente. ¿Cómo evalúo yo un proyecto para que estas herramientas funcionen y que el costo realmente sea un costo-beneficio para el usuario y no solo para el usuario, sino para el personal que brinda o para la institución de salud que brinda estos servicios tecnológicos? Es como yo puedo subsanar realmente el costo de cada herramienta, la da el uso y el uso, pues realmente lo establecemos con el beneficio que le estemos dando al proceso, ¿no? Yo ahí digamos que soy redundante un poco en el tema del proceso y en el tema del uso de esas tecnologías y de la evaluación que se le hacen a esos proyectos tecnológicos para poder identificar cuáles son los costos y los beneficios que estos puedan brindar realmente al proceso de salud. Prácticamente en el proceso y en la salud esto siempre va a ser un desafío poder sacar qué costos o qué beneficios económicos me pueda brindar la implementación de cualquier herramienta respecto a que estamos trabajando con personas y con pacientes y en algunos lugares del mundo, inclusive en Colombia, con entidades de salud públicas que tienen una barrera económica y financiera por parte de sus entes gubernamentales. Entonces, esto realmente es un desafío, yo creo que a nivel mundial. Efectivamente, desde que llegó la pandemia, ¿verdad? El tema de la salud, sobre todo la salud mental, ha sido, bueno, yo creo que se destapó porque hablar de salud mental era era un tema tabú, nadie se Un atrevía tabú. a decir, oye, pues necesito ir al psicólogo o he estado en el psiquiatra o tengo un problema de soledad o de depresión o de reconexión conmigo mismo, de autoconocimiento. Y a partir de ahí, ¿verdad? Bueno, hubo una explosión tecnológica,
¿verdad? De hecho, nadie se imaginaba que íbamos a tener una, por lo menos aquí en España, los médicos te dan opción de cita presencial o cita, ¿cómo le dicen? Digital, consulta digital. Sí, o virtual, ¿vale? O telefónica, o sea, eso antes no existía, ¿no? Y que puedas tener al doctor, al especialista detrás de la pantalla, y como si pudieras tenerlo físicamente, yo creo que es un avance impresionante y sobre todo pues para las personas que tienen problemas de movilidad reducida, ¿verdad? Que no pueden salir o que tienen alguna enfermedad contagiosa, cualquier tema. Y yo pienso que todo lo que se invierta en tecnología relacionada con la salud, ¿verdad? Tiene que tener unos beneficios impresionantes. Lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo se ve el beneficio? Según el uso, ¿verdad? Ha dicho, según el uso que hagamos. Si se utiliza mucho, es porque va bien. Inclusive respecto a lo que mencionas, en la era de la salud digital y en la historia de la salud digital se divide en dos, y es antes de la crisis de la pandemia del COVID-19 y después de la crisis de la pandemia del COVID-19. Todo este tema de la revolución de la telemedicina y de las tecnologías en salud y del manejo de los dispositivos IoT, que son dispositivos específicos para el área de la salud, ha revolucionado a partir del 2019, o sea, cuando nosotros empezamos a ver una curva de lo que es el uso de estas tecnologías de telemedicina antes de la pandemia y después de la pandemia, la curva tiene un pico impresionante y se ha quedado en este pico ya a nivel mundial. Todas las instituciones y demás procesos han girado a que se mantenga todo este tema de telemedicina, a darle un poco más de fuerza a estos temas para poder atender y dar más atención a la población que inclusive siempre lo ha necesitado y que tiene hoy barreras tecnológicas para poder llegar a su atención en salud. Exactamente. ¿Y qué recomendarías a alguien que quiere innovar con propósito, pero no sabe cómo convencer a los tomadores de decisiones? Para mí, el convencimiento de una herramienta la da el mismo uso de la herramienta y su proyección o su visión. Si la visión de tus herramientas o de lo que tú o con lo que tú quieras innovar realmente tiene un propósito fijo y tiene un propósito específico donde quieres impactarla o tienes claro a dónde va a impactar o cómo va a ayudar a la sociedad en ese tratamiento, en ese manejo del paciente en el caso de la salud, yo creo que con eso mismo la herramienta por sí sola va a ser necesaria. Hay un dicho que dicen varios colegas y es: una herramienta se vende por sí sola siempre y cuando el flujo o el impacto que tenga su visión clara de dónde va a ser impactada, ¿cierto? En el área de la salud. Si hay una necesidad que cubrir y la herramienta cubre esa necesidad, seguramente van a ver la necesidad de comprarla. Exactamente. Aquí hay que hacer de comercial, ¿verdad? Ser un buen comercial, convenciendo a las grandes multinacionales para que inviertan en este tipo de productos que beneficien la salud de las personas, pero también con la tecnología, ¿verdad? Por bandera, ¿no? Yo creo que Además de tener muchas alianzas, ¿no? Ahí también es muy importante tener muchas alianzas, tanto tecnológicas como conocimiento del sector salud, para poder entregar ese tipo de herramientas de una forma adecuada. exactamente. Muy bien. Pues vamos a pasar a la sección 3 de nuestro programa. Sección 3. Líderes que inspiran. Historias de superación, fuerza y transformación que dejan huella. Adriana, tú representas una nueva forma de liderazgo, uno que piensa en código pero que actúa desde la empatía. Quiero que hablemos de tu visión más profunda, la de transformar la experiencia del paciente y de quienes lo cuidan. ¿Qué significa para ti liderar desde la escucha? Para mí, liderar desde la escucha es poder entender esa necesidad del usuario. Siempre, como lo mencionaba, entender qué necesidad tiene el usuario, qué riesgos tiene, cómo podemos subsanar esos riesgos, cómo podemos brindarle una mejor atención, no necesariamente de lo asistencial, de estar tú a tú en contacto con el usuario, sino desde estas herramientas que le podamos brindar al profesional que está en ese momento, que está en esa atención, que está brindando una atención de urgencias. Para mí, liderar ese tipo de herramientas, ese tipo de propuestas, de procesos y de innovaciones significa entender el problema, entender la necesidad, buscar siempre generar
herramientas y desarrollos en base a la necesidad, a cubrir una necesidad actual. Es, digamos que gran diferencia de lo que es el área de la salud a nivel de procesos de desarrollo o diseño de software o inclusive de herramientas de inteligencia artificial, a diferencia de cualquier otro mercado, como lo mencionaba antes, como CRMs, como software bancarios. Acá siempre debemos entender la necesidad del paciente, el dolor del paciente que está esperando una consulta médica, una atención, un medicamento. Ese dolor hace que queramos cubrir ese tipo de necesidades y ayudarle a subsanar esos procesos que son hoy en día tan importantes en la atención en salud. Qué bien. ¿Y cómo se construyen equipos que sienten lo que hacen? Es decir, ¿qué características ves en los líderes que realmente marcan la diferencia en la salud? Para mí acá hay un hito muy importante y es algo, un reto bastante alto cuando tú ya empiezas a trabajar y a tener algunas fechas de cumplimiento de más. Y para mí el hito es trabajar no solo por cumplir, sino trabajar por brindar ese soporte o por cubrir esa necesidad. El hito más importante en este tema y en este nicho, en este mercado de la salud, es no trabajar únicamente por hacer un cumplimiento, por entregar unas fechas o por entregar un producto, sino trabajemos porque lo que estamos haciendo realmente va a impactar ese lado, ¿sí? Va a impactar ese usuario. Para mí ese es el hito más importante para construir un buen equipo y es que todos estemos encaminados en esa visión de poder encaminarnos o de poder tener claro que vamos a impactar un usuario final y cómo se va a impactar positivamente ese usuario final. Siempre pensarlo desde ahí para poder subsanar o mitigar errores, inconvenientes o hallazgos que se presenten en cualquier funcionamiento de cualquier aplicación en el área de la salud. Además, yo creo que la satisfacción personal que tienen que llevarse, ¿no? Todos los equipos, ¿no? Que trabajan en aras de mejorar la salud de las personas, yo creo que eso es impagable, ¿verdad? Yo creo que no hay dinero que pueda pagar toda esa satisfacción que tú te llevas. Es decir, es que he diseñado este producto, este software, este mecanismo que ha conseguido, ¿no? Salvar vidas o que ha conseguido impactar en las personas de forma saludable. No sé si allí en Colombia tenéis la teleasistencia. Sí, es un botón, aquí en España es un botoncito que se le pone a las personas mayores que viven solas y que si están en algún momento de urgencia, por así decirlo, solo tienen que pulsar el botón. En el momento le llaman por teléfono del 112, 112 es el número de urgencia, le llama un médico, oye, ¿qué te pasa? Que has pulsado el botón. Y eso, ese invento, eso antes era, imagínate, el montón de Claro. personas que hay solas, que están solas, incluso pues que han fallecido en casa y que se la han encontrado a los 2 o 3 días porque no había, pues sus familiares o no tienen o están lejos y sin embargo el simple hecho de tener un botón, fíjate el impacto positivo que tiene. Claro, no, y mi perspectiva respecto a eso es que, por ejemplo, hoy en día en Sudamérica aún están iniciando con esa implementación de esas tecnologías. Los sistemas de salud tienen como reto y un reto muy importante pasar toda la atención o reforzar todo lo que es la atención domiciliaria, ¿no? La atención domiciliaria tiene que pasar en salud a ser un primer entorno, a poder identificar más oportunamente lo que le está pasando al paciente en su entorno general, en su casa, fuera como de una institución de salud y de tal forma que de una u otra forma se pueda priorizar también esa atención. Es decir, que en tu caso, en tu escenario, ese paciente pueda ingresar a un servicio de urgencias ya priorizado, con un pretriaje, con una preclasificación y ya pueda tener una atención más oportuna y más rápida, ¿no? Esto es un reto importante a nivel Latinoamérica y mundial, poder implementar este tipo de dispositivos, este tipo de herramientas que le permitan al paciente tener una atención más oportuna. Hoy en día, digamos que tenemos diferentes dispositivos, diferentes herramientas de diálogo web, de manejo de telemedicina que le permiten ya al paciente tener una consulta directa con el especialista, con el profesional. Exactamente. Y dentro de todos estos avances, entiendo que también habrá errores. ¿Cuáles son los errores más comunes al desarrollar soluciones tecnológicas que terminan deshumanizando? Bueno, en todo el tema de desarrollo y productos de software y de soluciones tecnológicas, antiguamente se trabajaba algo con lo que eran soluciones o desarrollos en cascada. Eso significaba que tú me requerías un proceso y yo lo desarrollaba y posteriormente lo llevaba
que tú lo utilizaras. Hoy en día tenemos algo que es magnífico, que son las metodologías ágiles, y lo que indican es que yo voy haciendo el desarrollo a la medida y voy teniendo el contacto contigo antes o durante las diferentes fases del desarrollo. Esto digamos que ayuda a subsanar ese tipo de inconvenientes o generan digamos que una tranquilidad para que lo que realmente estamos haciendo se impacte como debe impactar en el usuario final, que es el médico, que es la enfermera, que es el profesional de salud que está utilizando el software, o que es inclusive el mismo paciente cuando está utilizando hoy en día su portal de paciente o su formato de teleasistencia o su celular con la información asistida por salud. Entonces poder llegar y poder conocer de base esas necesidades que tiene ese profesional o que tiene ese paciente hace que de una u otra forma se subsanen muchos de los errores o los hallazgos que anteriormente se veían también en todo este proceso de implementación de herramientas tecnológicas. Exactamente. Y yo pienso también que lo que es el servicio postventa, ¿no? Como se llama, ¿no? Es decir, que cada vez que un paciente, ¿no?, hace uso de un producto nuevo, ¿no? Todas estas plataformas, yo entiendo que tienen ese mensaje, esa encuesta, ¿no?, de que te preguntan qué tal ha ido el servicio, ¿te ha sido útil? ¿Te ha sido complicado? ¿Ha solucionado tus dudas? ¿Verdad? Yo pienso que eso, cuando estamos en esta era digital, hablamos con máquinas, ¿no? Muchas veces llamamos por teléfono y estás hablando todo el rato con un robot, con una máquina, o escribes un chat y te contesta una máquina, un robot. Por lo menos, ¿no?, que haya, ¿no?, para poder mitigar estos errores, ¿no? Porque es normal que pueden surgir errores, ¿no? Estamos, como quien dice, empezando, ¿vale?, con la era tecnológica dentro de la salud. Y es normal que pueda haber errores, y es bueno que haya errores, porque lo importante es que se solucione. Y yo creo Bueno, que escuchar al paciente, ¿verdad? uh-huh. Su opinión es Hacia allá iba, sí, acá hay un reto muy importante en el área de la salud digital y es poder integrar al paciente a ese uso. Si bien sabemos, dentro de los pacientes tenemos diferentes usuarios con rangos de edad diferentes, que de una u otra forma en algún momento pueden hacer retracción hacia el uso de los dispositivos, digamos que los adultos mayores usualmente no atienden o no les gusta, por decirlo así, atender este tipo de implementos nuevos o de herramientas nuevas. Entonces acá uno de los retos más importantes es poder dar esa educación para que los usuarios poco a poco vayan adoptando estas tecnologías y realizando el uso de ellos. En cuanto a los errores, pues efectivamente, digamos que en el área de la salud hay que ser muy delicado, muy cuidadoso con el tema de los errores. Siempre deberíamos tener como una barrera de seguridad o de certificación antes de cualquier implementación de un producto, porque yo no puedo tener un error, por ejemplo, en un sistema que me dé una mala medicación o que me genere una brecha entre un tratamiento, porque esto realmente impacta en la vida de las personas y eso es lo más delicado de esto. Exactamente. Y para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes líderes que quieren innovar en salud, pero temen no tener el perfil técnico? Bueno, para mí hay una regla muy clara y es una regla con base y es el conocimiento más la habilidad se multiplica por la actitud y eso hace lo que eres tú como persona. Entonces, lo primero es tener la actitud de hacer las cosas, lo primero es querer hacer las cosas y los conocimientos y las habilidades finalmente con la práctica y con el estudio los vamos adquiriendo. Pero si tú tienes una buena actitud para hacer algo, tú puedes innovar, puedes implementar y puedes conocer realmente lo que es la salud digital y puedes integrar acá cualquier tipo de aplicación o funcionalidad que quieras. Para mí la actitud es la base de cualquier disciplina en todo. Aquí haciendo honor a Víctor Cooper, ¿verdad? Así es, a la fórmula de Cooper. Uh-huh. Yo también utilizo mucho la fórmula de Víctor Cooper. Bueno, Víctor Cooper es español de Barcelona, de una parte de España, y bueno, es conferencista internacional, y me encanta mucho esa fórmula, ¿no? Que dice, ¿no? Lo que tú, ¿cómo era? Lo El que las, valor de tu persona, tu el, valor es el ¿no? conocimiento más las habilidades multiplicado por tu actitud para hacer las cosas. Exactamente, exactamente. Tú Ujú. puedes tener tus habilidades, conocer, ¿vale? Pero el cómo lo haces, esa actitud que tú demuestras, eso es lo que vale, eso es lo que multiplica realmente.
Muy bien, muy bien, muy buen consejo para todas las personas jóvenes que nos estén escuchando. Y bueno, me ha parecido súper interesante tu discurso, Adriana. Hoy aprendimos que la innovación no es solo una herramienta, sino que es una decisión ética, humana y estratégica. Gracias, Adriana, por recordarnos que la tecnología más poderosa sigue siendo el cuidado y que los datos sin propósito se quedan vacíos. Si tú, que nos estás escuchando, quieres transformar desde adentro, empieza por observar, por escuchar y por crear desde lo que importa. Yo soy Alejandra Rodríguez y esto fue Nexus on Air, donde las conexiones también pueden cambiar sistemas. Si lo que has escuchado hoy resonó contigo, compártelo, escríbeme, únete a esta comunidad, porque Nexus no solo soy yo, Nexus somos todos los que creemos que podemos ir más lejos si vamos conectados. Gracias por estar aquí. Soy Alejandra Rodríguez y esto fue Nexus on Air.